Por favor, tomen asiento. Excelentísimo señor Ministro de Industria, excelentísima señora Ministra de Ciencia e Innovación, excelentísimos señores Nuncio de su Santidad en España, decano del Cuerpo Diplomático, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Presidente del Consejo Económico y Social, Secretarios de Estado y subsecretarios, Presidente y directivos de la COE, Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Presidente del Consejo Económico y Social, Presidente de CEPIME, diputados y senadores, embajadores, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de la Caja de Ahorros de Navarra, CAN, y de la Fundación 11. Hoy nos cabe el especial honor de recibir a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la COE, con quien proseguimos el ciclo organizado con los agentes sociales. Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales desde el pasado mes de junio de 2007, en que sucedió al siempre recordado José María Cuevas, Gerardo encarna todo aquello que define a un empresario de este tiempo, a una gran parte de los empresarios españoles. Hecho asimismo pragmático, con una concepción moderna de la sociedad española, abierto al mundo, un eficiente gestor dotado de unas extraordinarias condiciones para adaptarse a los cambios y sacar partido de ellos. A los 25 años, Díaz Ferrán formó con su socio Gonzalo Pascual un tándem que ha resultado extraordinariamente fuerte, inseparable e insuperable, con un crecimiento exponencial en los sectores del transporte de viajeros, líneas aéreas, turismo, agricultura. Díaz Ferrán forma parte de ese grupo de empresarios españoles pioneros en promover el asociacionismo empresarial y ponerlo al servicio de España, ese grupo al que también pertenecen muchos de los que hoy se encuentran con nosotros en este acto. Por ejemplo, Carlos Pérez de Bricio, José Antonio Segurado, Juan Manuel Domingo, Juan Miguel Villarmir, Jesús Núñez de Lazcoz, Jesús Bárcenes, por citar solo a alguno de ellos. Precisamente en el ámbito de las asociaciones, Díaz Ferrán ha ocupado distintos cargos del máximo relieve, como son la presidencia de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIN, de la Cámara de Comercio de Madrid y de Asintra. Ha sido vicepresidente de COE, vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras y presidente de la Organización de Patronales de Capitales Europeas. Fiel a su propio carácter, Díaz Ferrán ha emprendido en los últimos meses una profunda modernización de la COE para adaptarla a los tiempos presentes y a los que vienen, a la que corresponde la designación del nuevo secretario general, José María Lacasa, exponente de un equipo de profesionales de primer nivel. En este breve tiempo, Gerardo ha recuperado la presencia activa en la COE de las organizaciones territoriales de Cataluña y del País Vasco. Ahora prepara las próximas elecciones en la COE, para las que en estos momentos no se conoce a otro candidato y para las que ha recibido ya significativos apoyos de sectores y territorios. Para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibir hoy al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Querido Gerardo, la tribuna es tuya. Querido director de Nueva Economía Forum, queridos ministros, autoridades, querido presidente del Consejo Superior de Cámaras, señor Nuncio, queridos amigos, señoras y señores. Quiero agradecer, en primer lugar, al director de Nueva Economía Forum, a mi buen amigo José Luis Rodríguez, su generosa presentación, que viene de ahí, de esa entrañable amistad que tenemos, y la oportunidad también que me da de dirigirme a todos ustedes y compartir unas reflexiones empresariales en unos momentos en que la sociedad española, como todos sabemos, nos pide que demos lo mejor de nosotros mismos para superar las dificultades actuales. También, y en segundo lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia esta mañana aquí en este desayuno. Y mi agradecimiento también para la Fundación 11 y para Caja Navarra
por acompañarnos esta mañana y por hacer posible también que estemos hoy todos aquí reunidos. Estoy convencido de que ante este auditorio es absolutamente innecesario detenerme en describir cuál es la situación económica por la que atravesamos, tanto a nivel internacional como en España. Todos ustedes la conocen y habrán leído o escuchado decenas de análisis detallados y rigurosos. Tampoco me parece pertinente buscar culpables de los motivos por los que hemos llegado a encontrarnos en unas circunstancias de una gravedad que yo, por lo menos, nunca había conocido hasta ahora. Me parece mucho más interesante trasladarles, con un espíritu que deseo sea constructivo, 3 asuntos que enmarcan nuestra posición, la posición de COE, de los empresarios españoles, ante esta actualidad de estos momentos, y que son los siguientes. En primer lugar, nuestra preocupación, la preocupación de la COE y de los empresarios españoles ante las dificultades que afectan a toda la sociedad española. En segundo lugar, el compromiso, el firme compromiso de los hombres y mujeres de empresa de trabajar con el máximo esfuerzo, dedicación e imaginación para encontrar soluciones y salir de la actual situación con la mayor rapidez posible. Y, en tercer lugar, las medidas y soluciones que los empresarios consideramos fundamentales, imprescindibles, para afrontar el futuro y devolver la confianza a inversores, a ahorradores y a consumidores, es decir, devolver la confianza a todos los ciudadanos en general. Es decir, preocupación, compromiso y medidas y soluciones. Vamos a comenzar con las preocupaciones. Sin duda, la primera se refiere, como no podía ser de otra manera, como sé que es la de todos ustedes, a la alarmante, a la grave destrucción de empleo que lleva a la tristeza y el desaliento a tantos hogares españoles. Nuestro mayor esfuerzo debe ir encaminado a romper el círculo fatal que consiste en menor empleo, menor consumo, menor producción y otra vez menor empleo. Para conseguirlo es imprescindible realizar un diagnóstico acertado. La realidad es que la crisis financiera internacional, como bien ustedes saben, se ha trasladado a la economía real y, en nuestro caso, ha provocado una crisis inmobiliaria más profunda y mayor de la que esperábamos. Esta crisis la padecen también todos los sectores económicos y ha causado, a la vez, una importante falta de financiación a la familia y a las empresas. Segunda preocupación. Desde nuestro punto de vista, debemos solucionar la crisis financiera y abordar al mismo tiempo los graves problemas de la economía real. El objetivo, como ya he afirmado al principio, es detener la destrucción de empleo e inmediatamente poder volver a las sendas de crecimiento que teníamos en los años pasados. Y para ello tenemos que actuar con urgencia, desde nuestro punto de vista, en 3 apartados. En primer lugar, que ya lo he mencionado, la financiación de las empresas. En segundo lugar, la competitividad. Y, en tercer lugar, el crear un marco de confianza. Como ustedes saben, la falta de financiación está causando el concurso de acreedores y el cierre de muchas empresas, con el consiguiente aumento del desempleo. Muchas empresas viables se ven abocadas a la desaparición al no contar con la misma financiación, no distinta, con la misma financiación que habían obtenido habitualmente. Y como fichas de dominó, unas arrastran a otras en su caída. En este punto yo quiero resaltar que me consta el compromiso de nuestro sistema financiero con el futuro de nuestras empresas y su voluntad de colaborar en la viabilidad que es esencial para nuestra economía. Nuestros bancos y cajas también tienen problemas importantes. Los medios de comunicación de hoy reflejan algunos, como la morosidad y el cumplimiento con los créditos que han contraído con el exterior para satisfacer nuestras demandas anteriores del pasado. Estoy seguro de que están haciendo todo lo posible en unos momentos que también son difíciles para ellos. Conscientes de esta realidad, desde COE pedimos al Gobierno líneas especiales del ICO para financiar el circulante y la tesorería de las empresas, con una atención especial en las pequeñas y medianas. Como ustedes recordarán, a finales del año 2008 se puso en marcha una línea de 10.000 millones de euros, pero se hizo tarde y no está funcionando adecuadamente.
Ya en enero del año 2008 trasladamos al Gobierno, trasladamos al presidente del Gobierno nuestra preocupación por la financiación de las empresas y de manera especial de las pequeñas y medianas empresas para el año 2008 y para el año 2009. En estos momentos, tanto esta línea del ICO como las nuevas, que necesariamente se deberán de arbitrar, deben modificarse, teniendo el ICO mayor protagonismo y mayor riesgo. Para ello, el ICO debe asumir mayores compromisos con la morosidad en todas sus líneas, ampliar la financiación también a empresas de mayor tamaño y mejorar el margen para las entidades financieras colaboradoras. Estos tres requisitos son absolutamente imprescindibles para que las líneas del ICO realmente sean eficaces y eficientes y funcionen como, estoy seguro, todos deseamos. En este capítulo de la financiación no podemos olvidar tampoco que la financiación de las empresas está sufriendo la demora de los pagos por parte de las administraciones públicas. En este aspecto es imprescindible el compromiso de las administraciones locales, de las administraciones autonómicas y de la Administración central, donde hay menos problemas, para que, en primer lugar, paguen puntualmente las contraprestaciones económicas por compra de bienes y servicios, así como de las contratas. También poner en marcha cualquier otro tipo de instrumentos que aseguren la liquidez y financiación del capital circulante de las empresas, asumiendo aquellos riesgos que sean necesarios, como, por ejemplo, y llevamos tiempo pidiéndolo, una línea de garantías o avales de la Administración central ante las entidades financieras para que las empresas acometan proyectos y puedan acceder al crédito que necesitan. Igualmente, también para aquellas empresas que tengan pendientes cobros de las administraciones autonómicas y locales. Y asimismo se hace necesario aplazar los pagos de los impuestos por IVA, por sociedades o por IRPF, así como de las cuotas a la seguridad social empresariales. Hace falta, en este caso, que se está produciendo una mayor diligencia en la atención a esas peticiones para retrasar esos pagos de los referidos impuestos. En este punto, yo quiero trasladarles algunas cifras que pueden estar o no en entredicho, pero que son realmente las que nos llegan. Las corporaciones locales en este momento tienen una deuda aproximada de alrededor de 30.000 millones de euros con las empresas españolas, de manera muy importante con las pequeñas y medianas empresas. Y esta deuda realmente las empresas en estos momentos no la pueden financiar. Para poner un ejemplo de empresas concretas y de un sector concreto, como es el que atiende a la sanidad pública en las diferentes comunidades autónomas, les quiero decir que en estos momentos la deuda de las comunidades autónomas, y yo me estoy refiriendo en general, que ninguna se dé por aludida si no tiene esa deuda, me estoy refiriendo en general, la deuda de las comunidades autónomas con las empresas que atienden a estos productos y servicios que prestan para la sanidad está en 2.500 millones de euros y el último año que se ha cerrado y se ha liquidado ha sido, sorpréndanse ustedes, el año 2004. Además de esto, el retraso de pago de las corporaciones locales está produciendo también un desfase en la tesorería de las empresas que es absolutamente imprescindible acometer. Se presenta una factura a un ayuntamiento, la factura no se paga, pero, sin embargo, el IVA que lleva consigo la factura se tiene que ingresar en Hacienda. Esto ustedes pueden entender que es otro problema más de agravamiento de la tesorería de las empresas. En fin, hasta aquí estos temas con relación a la financiación de las empresas. Tenemos que conseguir, entre todos, con el esfuerzo de todos, el Gobierno tiene que ser consciente, las administraciones públicas en general también, que hay que buscar soluciones para la financiación de las empresas, porque es una de las causas, probablemente una de las principales causas de la destrucción de empleo que estamos sufriendo en estos momentos, mes tras mes, con unas cifras que a todos nos alarman cuando se publican. Bien, ahora me voy a detener en la otra parte, financiación, competitividad. La competitividad, que ya la cité al principio, y como decía, es esencial también para frenar la destrucción de empleo y para poder recuperar después, una vez que hayamos paliado esa pérdida de empleo, para poder continuar, para poder recuperar la senda de crecimiento. España, como bien saben ustedes, ya no cuenta con la posibilidad de devaluar su moneda para ajustar su economía. Como saben también, año tras año hemos ido perdiendo competitividad por nuestro diferencial de inflación con el resto de los países de la Unión Europea, con el consiguiente deterioro de nuestra balanza comercial y nuestro crecimiento del déficit. Ahora, por tanto, es imprescindible reducir los costos a las empresas por otros métodos.
y analizar también y realizar cuáles son las reformas estructurales necesarias. Unas reformas que no son nuevas, que vienen de antiguo, pero que entonces podían parecer menos urgentes en situaciones de bonanza, pero que, sin embargo, ahora son absolutamente ineludibles. Si no se actúa ya y de forma decidida o se continúa actuando, porque hay que reconocer que este país ya ha hecho importantes reformas en el pasado, pero si no se continúa ya, si no se forma de manera decidida las reformas que en estos momentos hay que acometer, cuando a nivel internacional se toque fondo, cuando lleguemos, como yo digo en alguna ocasión, al sótano, estamos todavía bajando escaleras hacia el sótano, España pues puede permanecer, si no se hacen esas reformas, en ese mismo fondo o en ese mismo sótano durante mucho tiempo. Esa L prolongada de la que todos, como bien sabemos, queremos escapar y queremos huir. El sótano es muy frío, hace mucha humedad y queremos salir de él en cuanto lleguemos a él cuanto antes. Los empresarios, durante el año 2008, hemos elaborado, lo hemos hecho en COE, con la colaboración de todas las organizaciones sectoriales y territoriales, hemos elaborado y presentado al Gobierno y a los partidos políticos diferentes documentos para salir de la crisis. Empezamos a hacerlo ya en el año 2007. En junio del 2007, recuerdo aquella asamblea en la que tomé posesión como presidente de la COE, que propuse hacer un plan estratégico para la economía española 2008-2011. Plan estratégico que es absolutamente vigente en estos momentos. Después, durante el año 2008 y a partir del mes de agosto, hemos vuelto a trabajar en actualizar ese plan estratégico y en buscar aquellas medidas que consideramos, como digo, imprescindibles para que, una vez que toquemos fondo, podamos salir de la crisis de manera rápida. Todas esas medidas en las que han participado, como decía, todas las organizaciones sectoriales y territoriales encuadradas en COE, las hemos presentado al Gobierno, se las hemos presentado a los partidos políticos, las hemos presentado a las centrales sindicales. Son aquellas reformas estructurales y medidas, como decía, que consideramos urgentes y necesarias para poder salir de la crisis. No hemos sido los únicos que hablamos de reformas. Algunas de las más prestigiosas instituciones internacionales y nacionales también han considerado imprescindibles esas reformas. Permítame que les haga un breve resumen solamente en titulares. La OCDE ha recomendado a España que potencie las reformas estructurales para reactivar su economía, entre ellas las de mercado de trabajo. Hoy, nuevamente, podemos leer en un medio de comunicación cómo la OCDE insiste nuevamente en la necesidad de esa reforma del mercado laboral. El Fondo Monetario Internacional ha avisado a nuestro país de que si no reforma su economía, caerá en una espiral de desempleo. Ya estamos en esa espiral. La Comisión Europea ha estimado que España debe introducir más competencia. El Banco Central Europeo ha considerado que las reformas deberían centrarse en aumentar la flexibilidad del mercado laboral. En este mismo sentido, hace pocos días, el gobernador del Banco de España, por segunda o tercera vez, ha planteado también, y recientemente, como decía, una reforma del marco laboral para incentivar la contratación. En la misma línea, desde COE, volvemos a reiterar hoy las reformas que estimamos absolutamente necesarias. Voy a mencionar algunas de ellas. Después podremos comentar, si les parece, en el coloquio otras. Empecemos por el mercado laboral. Con carácter previo, quiero recordar que nuestro país tiene, según datos del Eurostat, la tasa de paro más alta de la Unión Europea, superando el 14% en estos momentos y, desgraciadamente, y como ustedes saben, creciendo. 6 puntos más o casi el doble que la media europea. Ante esta realidad, todos debemos buscar soluciones. Nosotros tenemos el compromiso de buscarlas y no caer en simplificaciones y descalificaciones. Los empresarios hemos formulado un amplio abanico de propuestas basadas en que el mercado de trabajo son primordiales las reformas capaces de combinar la flexibilidad y la seguridad. La flexibilidad que necesitan las empresas en una economía global con la seguridad que demandan los trabajadores en su empleabilidad. Es decir, el concepto ya acuñado en Europa de la flexiseguridad, que no es la convergencia de la flexibilidad y la seguridad, sino que es precisamente buscar una única meta, la misma meta desde la flexibilidad y la seguridad, para que se siga contratando y se siga creando empleo. Igualmente, hemos propuesto medidas para reducir las altas tasas de absentismo laboral
de sobra conocida por todos los sectores, y contar con un adecuado contrato, un moderno contrato para la contratación a tiempo parcial. Si queremos mejorar nuestra productividad para aumentar el poder adquisitivo de los salarios y ofrecer oportunidad a nuevos empleos, en especial a los jóvenes y a los que están parados, son necesarias también reformas estructurales que aborden las dificultades de los costes de entrada y de salida de los contratos de trabajo, acercándolos a los parámetros europeos. Igualmente es necesario mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, dando entrada a la iniciativa privada, así como mejorar nuestro sistema de protección al desempleo y ganar movilidad funcional y geográfica. Miremos al exterior y estudiemos las mejores soluciones que ofrecen otros países. Nosotros ya lo hemos hecho y de ahí nuestras propuestas que queremos debatir, como no podía ser de otra manera, en el marco del diálogo social con los agentes sociales, con los dos principales sindicatos con los que estamos sentados, vamos a seguir sentados y vamos a seguir intentando buscar soluciones positivas para todos los españoles. Igualmente es muy importante dentro de este diálogo social y dentro de lo que se refiere al mercado del trabajo, es muy importante una apuesta decidida por la formación para adecuarla a las necesidades del mercado del trabajo y reforzar los incentivos a la inversión de las empresas en la formación de sus trabajadores. Bien, hasta ahí la reforma laboral, que luego podemos tratar más ampliamente si ustedes lo consideran oportuno en el coloquio. Como ven ustedes, no se trata solo de buscar un abaratamiento del despido, son miles de cosas las que tenemos que solucionar dentro de una reforma del mercado de trabajo absolutamente imprescindible y necesaria. También es necesario, dentro de las reformas, crear un marco fiscal que incentive el crecimiento de la inversión y del empleo y que sea un referente para la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país y también para mantener a nuestras empresas y nuestras actividades sin que tengan que deslocalizarse. Por ello, hemos incidido, en especial en los siguientes aspectos en la materia fiscal. En primer lugar, que se reduzca el tipo impositivo del impuesto de sociedades. Ya se ha hecho una vez, es necesario volverlo a hacer, en línea con lo que ya han hecho o están haciendo otros países de la Unión Europea, algunos muy cercanos a nosotros, como puede ser el caso de Portugal. También que disminuyan las cotizaciones sociales a cargo de las empresas. Está demostrado, hay un cuadro que lo demuestra, que aquellos países donde tienen unas cargas sociales las empresas más elevadas, en nuestro caso España está en primera línea, son aquellos que tienen más destrucción de empleo o que tienen más paro. Es necesario, por tanto, rebajar el costo de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que es una penalización para la contratación. También que se eliminen en toda España el impuesto de sucesiones y donaciones, que penaliza la inversión y la creación de empleo. Aquellas comunidades autónomas que ya lo han hecho saben los magníficos beneficios que ha producido. No se trata ahora de volver otra vez a intentar poner ese impuesto, aunque sea de una manera selectiva, en donde ya se ha eliminado. Se trata de que se elimine definitivamente en toda España, de la misma manera que se ha hecho, y ya por eso se ha caído de esta lista, con el impuesto de patrimonio. En lo que respecta a la energía, para evitar los efectos perniciosos de los vaivenes que todos conocemos de los precios de las materias primas, debemos reducir nuestra dependencia energética del exterior. Y nosotros queremos debatir, ya hemos abierto el debate a nivel nacional sobre la puesta en marcha, sobre la necesidad de contar con un programa también sobre la energía nuclear. Nosotros consideramos que no podemos desechar ningún tipo de energía y que cuanto antes tenemos que hacer ese debate para que podamos tener un mix de energía que sea adecuado para poder garantizar el suministro y para poderlo garantizar a unos precios adecuados. Asimismo, hay que adecuar y solucionar el déficit tarifario. Entendemos que no podemos continuar con un déficit tarifario presentando unas tarifas que no tienen relación con los costos reales de las empresas, con los costos reales de la producción. Tenemos que solucionarlo. Creo que el mes de julio está cerca y cuando se llegue a él tenemos que buscar soluciones para que en estos momentos, además que por otra parte nuestro IPC, vamos a entrar probablemente en los próximos meses en una deflación. Yo creo que es el momento de poder adecuar perfectamente los precios a los costos reales de la explotación. Otro asunto estratégico es la investigación y el desarrollo.
Tenemos que aprovechar la crisis para mejorar nuestro modelo de crecimiento, nuestro patrón de crecimiento, invirtiendo más en tecnología, innovando más, apoyando la educación y la formación de nuestros trabajadores y, de este modo, aumentando sostenidamente nuestra productividad y la competitividad. Entre las medidas que proponemos en este área, ahí me gustaría destacar las siguientes. Invertir anualmente en capital tecnológico por encima de la media de la Unión Europea de los 15. Estamos cerca, un poco por encima. Incrementar el esfuerzo nacional en investigación, desarrollo, para superar el 2% del PIB. Considerar las infraestructuras, es decir, las telecomunicaciones, dentro del Plan Director de Infraestructuras. Y alentar la incorporación y el uso productivo de las TIC en las pequeñas y medianas empresas como factor catalizador de la productividad y de la competitividad. Sobre las infraestructuras, otro asunto importante, desde COE creemos que la inversión en este campo, en el campo de las infraestructuras, se configura también como un factor clave en la actual fase recesiva de la economía, como un factor clave también para paliar la destrucción de empleo. Por ello, la puesta en marcha del Fondo de Inversión Local, que tendrá efectos positivos sobre la actividad y el empleo en el corto plazo, pero a esta medida fugaz, de carácter transitorio, deberían de seguirle y se debería de intensificar con un plan nacional de inversión en infraestructuras e infraestructuras productivas, que incluya, y esto es muy importante, que incluya la colaboración público-privada que ya en el pasado ha dado tan magníficos resultados. Otras actuaciones y generadoras de la actividad serían los programas de rehabilitación integral, de renovación urbana y de rehabilitación de viviendas y la mejora de su eficiencia energética, previstas como están en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Otra medida relevante es la de simplificar, y en esto estamos trabajando codo con la Administración, simplificar, decía, los trámites con la Administración y la reducción de las cargas administrativas que tanto tiempo y tantos gastos conllevan a las empresas. También es necesario que la iniciativa privada, y esto es algo reiterativo que permanentemente lo ponemos encima de la mesa, es nuestro ofrecimiento, que la iniciativa privada pueda gestionar los servicios públicos para mejorar la calidad de los mismos y para disminuir su coste. Es un nuevo ofrecimiento, una vez más, de que se externalice la gestión de los servicios públicos. La externalización de la gestión de los servicios públicos y la liberalización de los sectores que aún no lo están van a contribuir, sin duda, a mejorar la eficacia de las administraciones públicas y vamos a trasladar unos mejores servicios públicos a los ciudadanos. Bien, hasta aquí y, como decía, un breve resumen de algunas de las propuestas que estamos planteando. Todas ellas están contenidas en un cuadernillo que bien conocen todos los empresarios españoles a través de sus diferentes organizaciones sectoriales y territoriales y que también conocen perfectamente las administraciones públicas y los partidos políticos a los que se los hemos ido entregando en los últimos días o en los últimos meses. Hemos estudiado y realizado, como ustedes pueden comprender, muchas más sobre asuntos tan importantes como la austeridad de las administraciones públicas, la reforma de las pensiones, el desarrollo del espíritu emprendedor, la internacionalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, la educación, el medio ambiente y otros muchos. Pero, como decía antes, si lo consideran conveniente, podemos trasladarlas o tratarlas en el coloquio para no alargar más esta intervención. Quizás algunas de estas medidas, que, repito, consideramos imprescindibles y que acabo de exponer, quizás no puedan aplicarse de manera inmediata, pero el mero hecho de abordarlas, de debatirlas, estoy seguro que tendría efectos muy positivos en el corto plazo, porque mejoraría la confianza de los agentes, enviando señales de que podemos estar al nivel de otros países en los que estas políticas han favorecido un alto crecimiento económico en donde se han implantado o se están implantando en estos momentos. Este convencimiento es el que hemos transmitido al Gobierno, lo hacemos hoy una vez más, y a las centrales sindicales en el marco, como antes comentaba, del diálogo social, ya que es indudable, así lo creemos, que si dichas reformas son fruto de un amplio acuerdo
un amplio acuerdo que consideramos en estos momentos necesario, serán mucho más efectivas y de mayor alcance. Y quiero terminar señalando una vez más la importancia de que España se comprometa con estas reformas estructurales. Este compromiso de debatir, acordar e introducir reformas sentará las bases de confianza en la sostenibilidad a largo plazo de nuestras finanzas públicas y privadas, tan necesaria para mantener el interés de ahorradores e inversores en nuestra economía y permitir un crecimiento sostenido igual o superior al de nuestros competidores, favoreciendo la tan deseada convergencia de nuestras rentas. Para terminar, quiero reiterarles nuevamente el compromiso de la COE, de todos los empresarios españoles, en seguir trabajando y dialogando, innovando y arriesgando para conseguir lo mejor para la sociedad española de la que formamos partes. Yo estoy seguro que finalmente conseguiremos introducir estas reformas, conseguiremos llegar a los acuerdos necesarios dentro de las mesas del diálogo social, dentro del diálogo con el Gobierno central y con los gobiernos de las comunidades autónomas y corporaciones locales para que estas reformas se lleven a efecto. Estoy convencido, quiero transmitir esa confianza de que una vez que toquemos fondo, una vez, como decía antes, que lleguemos al sótano, seremos capaces, si de verdad tenemos el marco adecuado, si de verdad nuestro país es un país competitivo y para ello, como bien saben, es necesario que las administraciones también sean competitivas. Si tenemos ese marco adecuado, si tenemos esas reglas de juego necesarias, estoy convencido que entre todos, desde luego, con el esfuerzo de todos, podremos volver a salir de la crisis y podremos otra vez emprender esa senda de crecimiento, de creación de riqueza y empleo que todos deseamos. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues preguntas sí que han venido. Vamos a ver cómo yo se las traslado a usted. Todas las fuerzas políticas y los agentes sociales parecen estar por fin de acuerdo en que nos encontramos ante una de las crisis económicas más importantes de las últimas décadas. ¿Cuál ha sido, le preguntan, el papel de las organizaciones empresariales? ¿Creen ustedes que están a la altura de lo que requiere la situación? ¿Qué les diría usted a quienes le acusan a usted de ser excesivamente complaciente con el presidente del Gobierno? Vamos a ver, yo creo que en mi exposición he explicado con bastante claridad todo lo que hemos hecho las organizaciones empresariales, es decir, los empresarios, a través de las organizaciones empresariales, sectoriales y territoriales. Hemos trabajado durante el último año y quizá durante el último año y medio, todavía más, he dicho desde junio prácticamente de 2007, en buscar soluciones y aportar soluciones a las diferentes administraciones públicas que consideramos, desde nuestro punto de vista, que son absolutamente imprescindibles acometer. Algunas de ellas, como han sido algunas de las soluciones que ha puesto en la mesa el Gobierno, algunas de las medidas que ha ido adoptando, pues han ido en el sentido positivo, otras no tanto. Siempre hemos dicho, y lo seguimos manteniendo, que hasta ahora son insuficientes y que muchas de ellas pues han llegado tarde. Pero hay que seguir tomando medidas y por eso nosotros considero que hemos hecho los deberes haciendo ese trabajo profundo, serio, profesional, sensato y poniendo encima de la mesa, como he comentado antes, en dos cuadernillos, cuáles son esas medidas y esas soluciones que consideramos que hay que cometer de cara al futuro. Nosotros no somos complacientes con ningún tipo de gobierno, sea del signo que sea. Los empresarios, todo lo contrario, lo que somos es colaboradores del gobierno que en cada momento eligen los ciudadanos. Creemos que es nuestra obligación. Tenemos la obligación de que nuestro país vaya bien, de apoyar a los gobiernos, como digo, que en cada momento eligen los ciudadanos, de buscar colaboraciones, de trasladarle nuestras inquietudes y nuestras sugerencias y de decirles cuál es la senda por la que creemos que debe de lanzarse la economía en el futuro inmediato y en el futuro a más medio o largo plazo. Y eso es lo que hacemos. Después los gobiernos, los distintos gobiernos, pues tienen la obligación de gobernar y de hacer o no hacer caso a las cosas que sugerimos. Y más adelante, después, pues los ciudadanos juzgarán, como hacen cada 4 años,
pues a quién deben de votar en las siguientes elecciones. Eso es lo que hacemos. Nosotros no somos complacientes ni con gobiernos de un signo ni con gobiernos de otro signo, sino lo que hacemos, como decía antes, lo repito y desde luego lo vamos a seguir haciendo, es colaborar lealmente para buscar las mejores soluciones para nuestro país, para las empresas en particular, que es desde las organizaciones empresariales a los que tenemos que defender. Lo que pasa es que sabemos que haciendo eso, defendiendo a las empresas, cuando las empresas van bien, cuando las empresas tienen beneficios, ya está demostrado que al final todos los ciudadanos van bien, porque nosotros lo que hacemos es pues crear riqueza y empleo. Nosotros somos los que sabemos crear empleo, como decía antes, cuando conseguimos tener un marco adecuado para poder hacerlo, para poder desarrollar nuestras empresas, para que nuestras empresas crezcan y para que además aparezcan nuevos emprendedores. Bueno, eso es lo que hacemos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. José Manuel Ayesa, el presidente de la Confederación de Empresarios Navarros, dice: ¿no crees necesario apelar a la responsabilidad del ámbito político y de los agentes sociales para configurar un pacto de Estado que haga posible las reformas estructurales? Bueno, pues precisamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos dentro del diálogo social, sentados en estos momentos en 23 mesas de diálogo social. En cada una de ellas tratamos diferentes asuntos de responsabilidades de los diferentes ministerios y tenemos además una mesa en donde se tratan con el Ministerio de Trabajo todos los temas relacionados con el mercado laboral, con el mercado del trabajo. En esas mesas están los agentes sociales, UGT, comisiones obreras, la propia COE, es decir, empresarios, sindicatos, empresarios y trabajadores, y el propio Gobierno, en unas mesas tripartitas en las que estamos buscando ese tipo de soluciones que todos deseamos encontrar, que nosotros creemos que las nuestras son las válidas y que, por lo tanto, intentamos por todos los medios convencer para que se pongan en marcha. En eso estamos y en eso vamos a seguir. Sin duda que hace falta que todos arrimemos el hombro. Yo muchas veces hago referencia al mensaje de Su Majestad en la última Navidad, en la que pedía que todos tiráramos del carro en la misma dirección. Nosotros no solo tiramos del carro, nos hemos subido al carro y estamos tirando en esa dirección y hacia esa meta que antes he mencionado y que no es otra que la de buscar el camino certero para conseguir llegar a la meta del crecimiento y de la creación de empleo de la que hemos salido hace unos pocos meses. Pues hay muchas preguntas en relación al que llaman despido libre, facilidades para el despido, etcétera. En unos momentos tan difíciles como los actuales, ¿les parece correcto pedir que se abarate el despido? ¿Piensan de verdad que un despido más barato puede generar más puestos de trabajo? Los empresarios, un momentito, sigo leyendo. Los empresarios han dicho que una situación excepcional como la actual requiere nuevas fórmulas de entrada y salida del empleo. ¿Qué quieren decir exactamente con eso? Si se dan más facilidades, pregunta Emma García, para el despido, ¿no puede darse una acción masiva de desempleo para que las empresas limpien y se quiten ciertas cargas, lo que agravaría más el mercado laboral, más la espiral de desempleos? El presidente del Gobierno, dice Román Cendoya, vinculó las reformas laborables al acuerdo con los sindicatos en el último debate en el Congreso. ¿Viene el acuerdo, unir el acuerdo a las reformas sugiere otorgar a los sindicatos un derecho de veto y de bloqueo? ¿Qué es prioritario, reformar la economía o evitar que los sindicatos convoquen una huelga general? Bueno, todas las preguntas se reducen prácticamente a una sola. En primer lugar, yo quiero dejar claro, una vez más, que los empresarios no quieren nunca despedir a ningún trabajador. No hay ningún empresario que quiera despedir a trabajadores que necesita para que su empresa crezca y siga siendo competitiva. Primer tema, no hay ningún empresario que quiera despedir a nadie. Segundo lugar, cuando el empresario se ve obligado a tener que reducir una parte de su plantilla, es precisamente para salvar la empresa y el resto de la plantilla. Por lo tanto, es necesario también, dentro de la reforma del mercado de trabajo, que los ERES, es decir, los expedientes de regulación de empleo, sean rápidos, no se eternicen y que además no necesiten para nada
la autorización previa de la Administración. Los ERE tienen que ser una solución rápida en una empresa para que se puedan conservar los máximos puestos de trabajo de la misma y que después, una vez que se haya pasado ese bache en el que puede entrar en esa empresa, en estos momentos de crisis o en cualquier otro momento de bonanza que también suceden y se producen los ERE, después esa empresa vuelva otra vez al camino adecuado y vuelva otra vez a crecer y a crear empleo. Tema del despido. Nosotros no estamos pidiendo, nunca lo hemos hecho, el despido libre, por una razón muy sencilla, porque el despido libre, como todos saben, ya existe. Lo que pasa es que es carísimo. Cualquier empresario puede hoy día despedir a un trabajador simplemente por cualquier circunstancia y en ese momento lo que tiene que hacer es pagarle un despido que, como repito, es carísimo. El más caro del mundo que yo conozca. Carísimo. Ese precio tan elevado del coste del despido es penalizador de la contratación. En estos momentos, en España, como ustedes saben, existen unos trabajadores que tienen un contrato indefinido en el que, por ese contrato, si la empresa tiene que prescindir de ese trabajador, tanto de manera individual como colectiva, tiene que abonar 45 días por año y hasta 42 mensualidades. Eso es un porcentaje de trabajadores que andará ahí rondando el 45, el 50%. No creo que llegue quizás a ese porcentaje tan alto. Después hay cerca de un 30% de trabajadores que tienen un contrato temporal, en el que me parece que cobran 8 días por año por ese contrato temporal, cuando la empresa prescinde de él. Trabajadores que tienen un contrato malo para el trabajador y malo para la empresa, porque la empresa tiene que formarles en ese cometido y en esa responsabilidad, y cuando se acaba la temporalidad legal para poderlo tener, pues tiene que prescindir de ese trabajador y buscar otro trabajador al que tiene otra vez que volver a formar. ¿Por qué es tan alto el porcentaje de contratos temporales por encima de la media europea, muy lejos de otros contratos temporales que existen en Europa? Precisamente por lo caro que es el coste del despido. La pequeña y mediana empresa, que es la que genera cerca del 85%, en algunos sectores hasta el 90% de los puestos de trabajo, no tiene la confianza para poder hacer a un trabajador fijo con ese contrato tan rígido de los 45 días por año de despido, y al final estamos dentro de una temporalidad que, por muchos acuerdos que hemos ido adoptando en el pasado con los sindicatos y con el propio Gobierno, no conseguimos rebajar, porque es imposible convencer al pequeño y mediano empresario que haga un contrato fijo de esas características y con esas rigideces. Por eso nosotros estamos proponiendo. Bueno, quiero comentar una cosa más. Existe dentro de, como todos conocen, probablemente dentro de las relaciones laborales, el contrato también de 20 días de despido por año y un año como máximo para causas objetivas de prescindir de un trabajador o de varios trabajadores a la vez, como pueden ser las económicas o las técnicas, las organizativas o las de producción. Eso no funciona. Eso no funciona. Realmente, cuando alguien está pidiendo en un principio pues que tengamos un contrato de 20 días por año y 12 días y 12 meses de indemnización, realmente casi lo que estamos pidiendo es que se cumpla la legalidad, que no se cumple, porque eso no funciona. Entonces, por tanto, y según está la situación, y con el deseo firme de los empresarios de tener contratos de más calidad para los trabajadores, trabajadores a los que podamos formar en un puesto de trabajo y que puedan continuar en él no solo el tiempo que permite ahora la contratación temporal, sino mucho más tiempo, una contratación indefinida, es por lo que creemos es imprescindible que, sin modificar para nada los derechos adquiridos que tienen los trabajadores actualmente con cada uno de sus contratos que disfrutan o que mantienen, el de los 45 días por un lado, el de los 33 días por otro, sin para nada conculcar los derechos de esos trabajadores que seguirán con sus contratos de manera indefinida hasta que se jubilen, queremos que también aparezca un nuevo tipo de contrato que realmente anime, dé confianza a los pequeños empresarios, a los pequeños y medianos empresarios de manera fundamental para contratar de manera indefinida, y que consigamos trasladar todos esos contratos temporales que son malos y podamos pasar a un contrato fijo, moderno, adecuado y, en definitiva, con las prestaciones también de salida del puesto de trabajo del tipo y del orden de las que tienen el resto de los países de nuestro entorno. Y ese es un contrato que en estos momentos estamos valorando del orden de los 20 días por año de indemnización y 12 mensualidades como máximo. Aunque realmente el concepto de flexiseguridad que queremos poner encima de la mesa del diálogo social va todavía mucho más allá. Ustedes conocen que, por ejemplo, hay un país en Europa, Dinamarca,
que tiene una salida del contrato de trabajo de los trabajadores que tiene prácticamente cero de indemnización. Eso anima enormemente a que todas las empresas contraten. ¿Qué es lo que ocurre cuando ese trabajador deja de estar en una empresa porque la empresa ya no lo necesita, porque le han disminuido los pedidos o las ventas o la producción? Simplemente que pasa a cobrar un desempleo prácticamente igual que el que tenía cuando estaba en la empresa y a la vez, eso sí, tiene la obligación de acudir a unos cursos de formación o bien en el sector en el que está o bien en otro en los que se sabe que se necesitan puestos de trabajo. En definitiva, claro, si no acude a los cursos de formación, pues deja de percibir el desempleo. Pero es muy sencillo, simplemente dar una mayor formación, en definitiva, es aprender todavía más, o bien en su sector, o bien en su profesión, o bien en otra profesión en la que se necesita puesto de trabajo. Resulta que con este sistema, en Dinamarca, en estos momentos, no llega al 4% el paro que existe. Y está sufriendo la misma crisis internacional que estamos sufriendo en España. Bueno, hay otros ejemplos, como el de Austria, que ustedes también conocen y que son de este estilo. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos tenemos que buscar, y yo creo que los sindicatos todavía deberían de hacerlo pues con más impulso todavía que nosotros, el que no tengamos estas cotas que estamos teniendo de desempleo, que paliemos definitivamente la destrucción de empleo y que volvamos a tener unas cifras de paro que estén acordes con el entorno donde nuestro país se encuentra, con Europa. Ni siquiera ya quiero saltar al otro lado del Atlántico, donde todavía las cifras de paro son siempre mucho mejores que a este lado del Atlántico. Bueno, pues quedémonos todavía en este lado del Atlántico, pero por lo menos tendremos que intentar y conseguir que tengamos unas cifras de paro acordes con el que tienen el resto de los países europeos. Y además, que los contratos de nuestros trabajadores tengan esa fiabilidad y esa seguridad, que en estos momentos hay una parte importante de la población trabajadora, ese 30% de contratos temporales, que no tiene. Y todavía mucho peor, pues aquellos que están en el paro. Hace poco un presidente de una organización empresarial territorial, integrada en la COE, decía que le preguntaran a los que están en el paro si prefieren un contrato de 20 días o seguir en el paro. Bien, lo que queremos decir y queremos poner encima de la mesa que no se puede hacer mejor labor social en un país o en una comunidad o en una localidad que la de la creación de puestos de trabajo. Eso lo sabemos hacer los empresarios y sabemos qué condiciones son imprescindibles, cuál es el marco adecuado para que de verdad los empresarios contraten con confianza, contraten sabiendo que su empresa puede acometer todos los pedidos que sean necesarios, porque si en un momento determinado le fallan, puede ajustarla, puede ser flexible para que en un momento determinado tenga más o menos trabajadores. Pero lo que tenemos que hacer es conseguir que el puesto de trabajo sea seguro, no necesariamente en la misma empresa, sino que el trabajador tenga un puesto de trabajo siempre, en esa empresa o en otra o en la de al lado, en un sector o en otro sector. Y además tenemos que prepararle con esa formación para que realmente pueda trabajar en su sector o en otro cualquiera y además tenemos que asegurarle que tiene unas prestaciones por desempleo, cuando eso ocurra, suficientes, casi del mismo tenor de lo que estaba percibiendo cuando estaba trabajando, hasta que encuentre un nuevo puesto de trabajo. Eso es lo que queremos los empresarios. Eso es lo que hemos puesto encima de la mesa los empresarios. En definitiva, si ustedes lo miran bien, no se trata de que queramos abaratar el despido, sino todo lo contrario. Lo que queremos es aumentar el despido. Queremos que los que están cobrando 8 días y están en un contrato temporal, pues cobren más. Queremos que todos tengan puesto de trabajo. Queremos, en definitiva, que todos tengan un mejor contrato. Por eso no podemos entender, de verdad, no podemos entender que los sindicatos pongan dudas a que este es un tema en el que tenemos que profundizar y al que tenemos que llegar a un acuerdo. Y sobre todo, porque además no estamos poniendo encima de la mesa hacer experimentos con gaseosa. No, estamos poniendo encima de la mesa hechos reales, concretos, que están funcionando con éxito en otros países de nuestro entorno. Y, por lo tanto, en eso vamos a seguir insistiendo de cara al futuro. Y yo espero que hoy pues haya sido capaz de explicar con suficiente claridad qué es lo que queremos los empresarios, qué relaciones queremos con nuestros trabajadores, que nosotros lo que queremos no es tener menos trabajadores, sino tener más trabajadores, que un empresario lo que quiere es permanentemente ver crecer su empresa, permanentemente hacerla más grande, contar con más personas para su proyecto, y que eso es nuestro deseo. Y que además queremos tener trabajadores que puedan tener un contrato permanente y duradero con las empresas, y un contrato, como digo, mucho más fiable para él y para su familia, y para poder acometer pues todos sus deseos y todas sus inversiones también
de cara a su futuro. El presidente honorario de la CEIM, José Antonio Segurado, dice: si desgraciadamente no hubiese acuerdo social entre patronal y sindicatos, ¿exigiría usted al Gobierno que legisle las medidas necesarias? Y también le preguntan, esta vez desde la mesa de prensa, si le consta que algún partido, y muy en concreto el Partido Popular, les respalda en su propuesta de abaratar el despido. Mire, nosotros no queremos contemplar la posibilidad de que no lleguemos a acuerdo dentro del diálogo social. No ha sucedido nunca, quizá alguna vez de manera muy puntual, y no fue bueno. Por lo tanto, nosotros creemos en el diálogo social, vamos a seguir negociando con los sindicatos y con el Gobierno en aquella mesa en la que es tripartita y con los sindicatos solos en aquellas mesas en las que solo estamos los agentes sociales, y nunca nos vamos a levantar de una mesa de negociación. Lo he dicho muchas veces y eso va a seguir siendo así en el futuro. Pero, de cualquier caso, y por responder a la pregunta del señor Segurado, si en algún momento determinado no hay un acuerdo, el Gobierno tiene la obligación de gobernar, qué duda cabe. Nosotros no vamos a exigir porque nunca exigimos. Siempre lo que hacemos es buscar soluciones y aportar ideas. Pero qué duda cabe que si por alguna circunstancia y en algún área concreta no somos capaces de llegar a un acuerdo, pues el Gobierno tiene la obligación de gobernar. Eso es lo que queremos, pero el Gobierno lo han elegido los ciudadanos y, por lo tanto, pues hará lo que considere conveniente en cada momento. Como decía antes, después pues pasan los 4 años, vienen las elecciones y ya cada ciudadano pues considera si lo que ha hecho el Gobierno está bien o está mal y le vota o no le vota al partido correspondiente. Por lo tanto, en este tema nuestra idea clara es continuar, como digo, con el diálogo, no levantarnos de una mesa y no contemplamos la posibilidad de no llegar a acuerdos. Y la segunda pregunta era con relación a qué, que ya se me ha olvidado. A mí también. ¿A usted también? El Partido Popular. Bueno, que no la haga. Se apoya el Partido Popular el abaratamiento del despido que ustedes han propuesto. Aquí hay algún representante del Partido Popular en alguna de estas mesas y yo espero que después de la explicación larga que acabo de dar con relación a qué es lo que queremos los empresarios, pues permítame que le diga que no creo que haya nadie que quiera el bien para todos los ciudadanos españoles. No creo que haya nadie en este país que con esta explicación que yo he dado y que sepa que nosotros donde queremos ir es a que haya unos contratos cada día mejores para los trabajadores y sobre todo, que en el frontispicio de nuestro deseo y de nuestro impulso lo que está es reducir las cifras de paro. No creo que haya nadie que vaya en contra de lo que estamos poniendo encima de la mesa. ¿El señor Montoro o algún otro representante del Partido Popular, por alusiones, quiere intervenir respecto de este tema? ¿Perdón? Sí, el señor Montoro quiere intervenir. ¿Quiere usted intervenir? El micrófono, por favor, para el portavoz de Política Económica en el Congreso de los Diputados. Lo más brevemente posible, don Cristóbal. Ya sabe don José Luis Rodríguez que hay que pagar el desayuno. ¿Qué dice? ¿Qué? Hay que pagar. ¿No funciona el micrófono? No se oye nada. El micrófono se le está liando a usted. Están complicados. Me lo va a decir usted también. Bueno, lo que es claro es que hay que mejorar las tecnologías, quiero decir, realmente, y eso es un gran elemento y un gran argumento para el desarrollo español. No, la posición del Partido Popular a ese respecto ha sido contraria, claramente contraria a un titular. ¿Hay que abaratar el despido en este momento en España? No. En España se está destruyendo 5.000, 6.000 empleos diarios. Hay cientos de miles de personas que lo que temen es perder su puesto de trabajo y no se puede introducir más desconfianza, más amenazas a esas personas, porque eso lo que trae es caída de actividad, caída de confianza y caída de consumo. Y a partir de ahí, del Partido Popular, como ustedes conocen y está por escrito, lo que estamos reclamando para hacer frente a esta crisis, junto a otras medidas, es una reforma del mercado de trabajo. Una reforma del mercado de trabajo en línea con la que se hizo en el año 97 con los agentes sociales, es decir, acordada con la COE, con la CEPIME, acordada con UGT y con comisiones obreras, que permitió el nacimiento de un nuevo contrato en España
que facilitó que precisamente mucha contratación temporal quedara, digamos, proyectada hacia trabajo asentado, estable y con carácter indefinido. Eso es lo que estamos pidiendo, que se haga desde el mismo comienzo de esta legislatura, y así está presentada en nuestra moción de política económica. Por eso le decía que ya sabe cómo funcionamos en política, ¿no? En política reaccionamos a los titulares, y, por tanto, quiero dejarlo así. Aprovecho muchísimo, muchas gracias, la ocasión para decir que el Partido Popular, si al titular de hay que abaratar el despido, le decimos con toda claridad que no hay que abaratar el despido. Lo que sí que hay que hacer es una reforma de nuestro mercado de trabajo que actualice esas relaciones laborales. Muchas gracias, don Cristóbal. El Gobierno está representado muy bien por la señora ministra de Ciencia e Innovación y también por el señor ministro de Industria. ¿Quieren ustedes intervenir? Este es un foro de debate, yo cumplo con mi obligación de ofrecérselo. Bueno, pero el que quiero intervenir soy yo, José Luis. Naturalmente, naturalmente. Sí, yo no tengo más remedio que intervenir otra vez con relación a este asunto de la reforma del mercado laboral. Yo creo, por favor, que todos habrán entendido con claridad que cuando nosotros estamos hablando de reformar el mercado del trabajo y de la necesidad, imperiosa necesidad para animar la contratación de abaratar el costo del despido, no estamos refiriéndonos a que esto es un tema que corresponde a esta coyuntura concreta. Esto es algo que tenemos que hacer ya, como el resto de las reformas, para que, como decía yo antes, cuando toquemos fondo, podamos salir de la crisis a la mayor velocidad posible. ¿Qué duda cabe que hagamos lo que hagamos en este momento con el coste del despido? Pues las cosas son como son y difícilmente esto va a ser ni a favor ni en contra de que haya o no más o menos puestos de trabajo. Ningún empresario va a contratar ahora a nadie porque el coste de despido sea más barato, ni va a dejar de contratarlo teniendo como tiene, como ya todos sabemos, la posibilidad de hacer un contrato temporal. Por lo tanto, esta propuesta que está encima de la mesa de la reforma del mercado laboral en general, en todos sus órdenes, como, repito, la necesidad ineludible de acompasar el costo del despido al de lo mismo que tienen los países de nuestro entorno, en definitiva buscar, como he dicho antes, contratos mejores y más estables para los trabajadores y para las empresas, en definitiva trabajar para que haya cada vez menos parados, eso es algo que estamos poniendo encima de la mesa para que, en cuanto toquemos fondo, empiece a funcionar. Porque cuando toquemos fondo no habrá tiempo de sentarse de manera rápida en una semana a buscar soluciones de las reformas que son necesarias y ponerlas en marcha de manera rápida. Por lo tanto, yo lamento discrepar del representante del Partido Popular que ha cogido el micrófono, pero es absolutamente imprescindible que acometamos la reforma del mercado laboral, incluso también en el abaratamiento del despido, para que esté a la altura y el tenor de lo que tenemos el resto de los países europeos. He puesto algunos ejemplos en donde incluso, como he dicho, no existe indemnización por despido. Y precisamente aquellos ejemplos donde existe unas relaciones laborales más flexibles, en esos países es donde menos cifras de paro estamos contemplando en estos momentos de crisis y donde menos cifras de paro hemos encontrado también en tiempos de bonanza. Por lo tanto, no caminar por esta senda es ir en contra, absolutamente en contra de lo que yo estoy seguro que desean los trabajadores. ¿Ve usted posible, le preguntan, ¿ve usted posible a corto plazo una huelga general? ¿El relevo en comisiones obreras la hace más probable? Al margen de esa posibilidad de huelga, ¿cree que se avecina una ruptura de la paz laboral de la que ha disfrutado España en los últimos años? Mire, nosotros creemos que una huelga general no es buena nunca. No lleva a ninguna parte. Simplemente lo que lleva es a destrucción, nuevamente, de empleo, de tejido productivo y a pérdidas para todos. Y al final las pérdidas para todos se traducen siempre en las pérdidas para los ciudadanos y casi siempre en las pérdidas para los ciudadanos con menor poder adquisitivo. Por lo tanto, una huelga general no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es poner cada uno las soluciones que considera oportunas encima de la mesa y discutirlas y debatirlas pues dentro de esa mesa de diálogo social a la que antes me he referido. Nosotros estamos yendo ya a esa mesa del diálogo social con una hoja de ruta que lo que queremos es que no se tache ninguna de las líneas que ponemos en la hoja de ruta. A cambio, ofrecemos que también los otros agentes sociales lleven su hoja de ruta y nosotros no vamos a tachar ninguna de las líneas que pongan en su hoja de ruta. Se trata de poner encima de la mesa
todos aquellos asuntos que a todos nos preocupan y dialogar y buscar soluciones que sean positivas para todos los ciudadanos. Todos tenemos referencias suficientes, profesionalidad suficiente, personas a nuestro lado con suficientes conocimientos para que seamos capaces de dilucidar aquellos temas que convienen al país en general, a los ciudadanos en particular y a las empresas también en particular. Y todo eso es lo que tenemos que ser capaces de poner en blanco y negro, y hasta ahora hemos hecho ya algunas cosas y yo espero que podamos seguir haciéndolas de cara al futuro. Se dijo que España tenía uno de los mejores sistemas financieros del mundo. Luego se ha sabido que nuestro primer banco había sido afectado primero por los fiascos de Lehman Brothers, después por la estafa de Madoff, y ayer anunció que retrasaría la devolución de los depósitos de su fondo inmobiliario. Las cajas de ahorro buscan desesperadamente cómo fusionarse y salvarse de la crisis. ¿Cómo se valora desde la COE este panorama? Desde el Gobierno y también por parte del PSOE se ha insinuado la advertencia a la banca de una nacionalización, siquiera temporal, como dijo en este foro el presidente de la Junta de Extremadura. ¿Le responsabilizan ustedes a los bancos de que no lleguen los créditos a las empresas? ¿Qué problemas existen entre la banca y los empresarios? Yo trato de agrupar las preguntas. Pues empiezo por el final. No existe ningún problema entre las empresas y las entidades financieras, entre los bancos y las cajas de ahorro. Las dos partes sabemos cuáles son los problemas que tenemos y las dos partes estamos colaborando de la manera más leal que se pueda entender y tratando de buscar soluciones a los problemas, las entidades financieras buscando soluciones, todas las que pueden, con las empresas, y las empresas comprendiendo perfectamente que ellos también tienen problemas graves que acometer. Nosotros no somos partidarios de ningún tipo de nacionalización de ningún sector y de ninguna empresa. Rechazamos absolutamente las nacionalizaciones. Y los que haya que acometer en el futuro, lo que hay que permanentemente vigilar es que se cumplen la economía libre de mercado, las reglas de mercado, que no caemos en proteccionismos que serían disparatados y terribles de cara al futuro y que no caemos en intervencionismos que tampoco son adecuados. Es posible que haya que poner reglas en algunos mercados. Precisamente en el mercado financiero español creo que se ha demostrado que las reglas han sido las adecuadas, de ahí que nuestro sistema financiero en estos momentos respire una salud superior al que han respirado otras entidades financieras en otros países del mundo. Por lo tanto, en ese campo parece que no hay que hacer nuevas reglas. Aquellos países que las necesiten, que las pongan, que sean las justas, las necesarias y sin pasarse ni un milímetro de una regla más. Por lo tanto, economía de libre mercado, respetar las reglas las necesarias, las justas, rechazar los proteccionismos y, desde luego, huir de los intervencionismos. Aurelio Alonso Cortés dice, ¿cómo valora el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que propone la reforma o extinción de los convenios colectivos por ser acuerdos contrarios a la competencia? Nosotros llevamos años teniendo negociaciones con los principales sindicatos en los convenios colectivos, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial, autonómico, convenios colectivos nacionales e incluso convenios colectivos de empresa. Tenemos unas reglas de funcionamiento que hasta ahora han dado unos frutos, entendemos que positivos. Año tras año hemos ido garantizando el poder adquisitivo de los trabajadores. Todos los años se ha producido la garantía del poder adquisitivo de los trabajadores, el año pasado también, y por lo tanto son unas reglas de funcionamiento que hasta ahora, como digo, se han mostrado positivas. No nos parece a nosotros que haya que cambiarlas. Creemos que la negociación colectiva actual tiene unas reglas ya sabidas por todos, que se transmiten desde abajo arriba, que están funcionando, como digo, incluso a nivel de convenio colectivo de empresa, y en todo caso, si alguien quiere o cree que esas reglas se pueden modificar, al final la única solución sería llegar al convenio individual por trabajador. A eso tampoco nosotros estaríamos en contra. Pero si no se va a llegar al convenio individual por trabajador, creo que las reglas tal y como están bastante bien establecidas hasta ahora. Alberto Castillo, de Servimedia, dice: las empresas que contratan a personas con discapacidad reconocen un alto grado de satisfacción por el valor que les reporta este compromiso con la sociedad. Sin embargo, en España, la LISMI se sigue incumpliendo sistemáticamente. ¿Por qué los empresarios siguen sin entender que la contratación de personas con discapacidad es también una oportunidad para las empresas?
Yo creo que los empresarios en general están atendiendo la contratación de esas personas con discapacidad. Incluso puedo decir que en algunas comunidades autónomas, yo, como ustedes recordarán, presidí la Confederación Empresarial de Madrid, donde por iniciativa, además de los empresarios, tenemos diferentes clubs, como el Club Estela, que atiende a la colocación de personas con capacidad disminuida. Los empresarios tenemos un firme compromiso con la sociedad en general y, desde luego, en todas las empresas se buscan soluciones para aquellas personas que tienen esa capacidad disminuida. Lo vamos a seguir haciendo así, hay que seguir apostando por ello y desde luego, nunca es malo y nunca es tarde para seguir dando impulsos en esa línea y en esa dirección, y lo seguiremos haciendo. Pero pueden tener la completa seguridad que los empresarios, además de pagar todos los meses las nóminas, ahora cuando podemos, y de intentar hacer crecer nuestras empresas permanentemente y buscar cada día más puestos de trabajo dignos para los trabajadores, también tenemos en cuenta esa labor social y cultural que hacemos permanentemente dentro de lo que llamamos la responsabilidad social de la empresa, y abrimos todas las posibilidades para la contratación también de esas personas, que eso ya sí que no entra dentro de la responsabilidad social de la empresa, sino que entra dentro de una responsabilidad absoluta y total del empresario de contar también con todos los trabajadores, sean del tipo que sea, porque todos tienen un hueco en una empresa y todos tienen el derecho a poder trabajar, y nosotros la obligación de procurarles ese trabajo. Lo vamos a seguir haciendo, si cabe, en mayor medida de cara al futuro. Los medios de comunicación dan por hecha su reelección al frente de la COE y hasta el momento no se conoce otra candidatura que la que usted encabeza. Le preguntan cómo ve la COE del futuro y si piensa en incorporar a los órganos de gobierno a personas o entidades que todavía no están presentes en la primera línea de la gran patronal española. Bueno, en primer lugar, en estos momentos tenemos una magnífica realidad de lo que es la COE, que ha sabido adaptarse permanentemente a los tiempos, a las diferentes coyunturas y que cada día ha introducido durante toda su existencia aquellos mecanismos necesarios para modernizarse permanentemente. Prueba de que esto ha sido así es que es un ejemplo, la cúpula empresarial española, que yo puedo poner, aunque he pertenecido desde el principio a ella, empezando por la Junta Directiva y después su comité ejecutivo, más tarde una vicepresidencia y ahora la presidencia, permanentemente ha conseguido tener dentro de la Confederación a todas las empresas de todos los sectores, de todos los tamaños y de todos los territorios. Todos los sectores, empresas, tamaños y territorios, como bien saben, están dentro de una única cúpula empresarial, que es un ejemplo en Europa y casi en el mundo, donde, como bien conocen ustedes, a veces la industria está por un sitio, el comercio por otro, la construcción por otro. En la COE están todos los sectores, todas las empresas, con todos los tamaños y de todos los territorios. Eso no puede dar lugar a ninguna duda de que ha sido porque ha funcionado durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo de muchas personas, muchas de las cuales hoy están aquí en esta sala, y han conseguido hacer una COE que yo creo que ha sido siempre, desde el punto de vista empresarial, ejemplar. De cara al futuro, pues tenemos que seguir por esa línea, modernizándola cada día más y con tres compromisos siempre firmes, que son la unidad, el trabajo en equipo y la independencia. Esos tres temas me parecen clave y habrá que seguir preservándolos de cara al futuro. Queremos hacer una COE todavía mucho más cercana, si cabe, a todas las organizaciones sectoriales y territoriales, contar permanentemente con las opiniones de todos y cada uno de los empresarios de cualquier rincón de España. En cualquier lugar de España puede haber una idea excelente de un empresario, del tamaño que sea, para que se pueda estudiar y aplicar en la COE, y eso es lo que queremos hacer, una COE, como digo, cada día más moderna, que no quiere decir que no se haya hecho también en el pasado, que se ha hecho, pero hay que continuar por esa senda, con una meta puesta siempre y con un frontispicio que no puede ser otro que la defensa de los intereses empresariales. Para buscar también, ya que estamos ahí todos,
los consensos necesarios en aquellos momentos en que también pueda haber alguna disparidad de criterio entre diferentes sectores o incluso a veces dentro de un mismo sector cada uno de los subsectores que están dentro del sector. Eso lo estamos consiguiendo permanentemente. Les quiero poner un ejemplo reciente. Hace poco hemos conseguido reunir a todo el sector del automóvil, que todos están en la COE, desde los fabricantes hasta el que cambia una rueda de un vehículo cuando pincha. Les hemos reunido y ahí, de esa reunión, ha salido un consenso que bien conoce el ministro de Industria, que se lo hemos trasladado al presidente del Gobierno y al mismo, de las medidas que consideramos imprescindibles para que ese sector, tan importante sector y que tantos puestos de trabajo crea y que tantos en estos momentos se están destruyendo, pues pueda superar esta crisis actual. Bueno, esos consensos que conseguimos de todos y cada uno de los sectores, estando todos sentados con altura de miras y renunciando a derechos particulares en búsqueda siempre del interés general, eso es lo que prima permanentemente la COE y que lo que va a seguir primando de cara al futuro. Defensa de los intereses generales, dejando a un lado los intereses particulares de cada uno. De ahí que la COE, como digo, pues estemos partiendo en estos momentos de una COE fuerte, seria, consecuente, profesional, comprometida, y que vamos a seguir así de cara al futuro. En fin, yo creo que en los próximos años hace falta la unión de todos, la unión de los empresarios por descontado, ya existe, y hace falta también el esfuerzo y la concurrencia de que todos, como decía hace un rato, estemos en el mismo carro y tiremos hacia adelante de él, con la intención de verdad de que podamos conseguir a nuestro país verlo otra vez en esa senda del crecimiento y de creación de empleo que hemos tenido durante los últimos años. Pues muchas gracias. Para despedir este acto del Foro de la Nueva Sociedad. De todas maneras, sí quiero aclarar una cosa, hasta que falten 9 días para el día 2 de abril, siempre puede haber un candidato. Don Alberto Durán, en nombre de las entidades patrocinadoras del Foro de la Nueva Sociedad. Gracias. Agradecemos a don Gerardo Díaz Ferrán su participación en este foro, su descripción clara, descarnada, pero también fruto de una reflexión sosegada de la situación actual. Ha descrito don Gerardo el circuito diabólico de desconfianza, más paro, menos consumo, mayor deterioro económico y vuelta otra vez al mayor paro. Y ha descrito también un importante elenco de medidas que la COE tiene para aportar soluciones a la situación que tenemos. Medidas que nos incumben a todos, como bien decía él, que todos tenemos un momento y un lugar para tirar de ese carro. Las consecuencias diabólicas y perniciosas de este paro son todavía mayores, son más letales y más dramáticas cuando llegan a colectivos que tienen una mayor debilidad. Se han mencionado los discapacitados, los inmigrantes, los mayores, que una vez desocupados y que una vez han perdido un empleo, el mayor de los dramas no es que pierdan su empleo, sino que tienen muy difícil recuperarlo en esta situación actual. En nombre de los patrocinadores de Caja de Ahorros de Navarra y de la Fundación 11, le agradecemos a don Gerardo su participación en este foro en el día de hoy. Le agradecemos también a José Luis Rodríguez el espacio y el mimo con el que cuida este espacio de diálogo social, de diálogo de la sociedad civil, y les agradecemos a todos ustedes la participación hoy en este foro y les invitamos a acudir en sucesivas ediciones. Muchas gracias.